Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala del español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas de literatura española de la Edad Media, literatura española del siglo XX y otras asignaturas como Historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 12 del paper 13, que se titula Diego de Landa, auto de fe de Maní. En este módulo nos vamos a adentrar en la vida de Diego de Landa, un cronista del siglo XVI que fue autor del auto de fe de Maní. Este auto tenía como finalidad el castigo de los indígenas por no obedecer las instrucciones de la religión católica. Asimismo, también perseguía el objetivo de sancionar o condenar a aquellos nativos que pretendieran preservar sus costumbres religiosas con las que se identificaban antes de la conquista. Con el fin de conocer en más detalle las aportaciones de Diego de Landa a la historia de la conquista, nombraremos los aspectos más destacables de su biografía, así como aquellos acontecimientos que lo llevaron hasta la concepción y puesta en práctica del auto de fe de Maní. Finalmente, enumeraremos las consecuencias más importantes que trajo la imposición de dicho auto de fe, que refleja aquella parte de los instructores religiosos que quisieron implantar el catolicismo a toda costa, sin importar los medios utilizados para ello. El resultado de dichas acciones fue la muerte o el sufrimiento de muchos de los nativos que en un principio se mostraron contrarios al cambio de identidad espiritual propuesto por aquellos franciscanos provenientes de España. Vamos a empezar con el primer apartado del módulo, que se titula Diego Landa, contexto y biografía. Diego de Landa Calderón, franciscano, inquisidor y cronista de Yucatán, nació en Cifuentes, España, en 1524 durante el reinado de Carlos V y murió en Mérida, México, en 1579 durante el reinado de Felipe II. Era descendiente de la familia Calderón, fundadora de Cifuentes en el siglo XIII. Su formación infantil tuvo lugar en el convento franciscano de la Santa Cruz de Cifuentes y en 1541, cuando tenía 17 años, ingresó en el convento de San Juan de los Reyes en Toledo, con la vocación de formar parte de la Orden de San Francisco de Asís. Antes de concluir su carrera como fraile franciscano, transmitió a sus superiores su deseo de partir a la evangelización de América y en 1547 marchó hacia la península de Yucatán, junto con una expedición de misioneros. En 1552 le nombraron guardián del convento de Izamal, ciudad de la provincia de Yucatán, y le encargaron la construcción del convento de San Francisco, que sería el lugar de residencia de los franciscanos de la zona. Ya en 1556 fue custodio de Yucatán y en el 61, cuando éste se expandió con la anexión de Guatemala, le nombraron provincial, es decir, gobernador de todas las casas y conventos franciscanos de aquella demarcación. En un principio, su labor evangelizadora se caracterizó por el virtuosismo y la generosidad hacia los indígenas, aunque esta tarea se hacía difícil debido al conflicto de intereses que presentaban los encomenderos. Estos reclamaban a los indígenas para trabajar en la infraestructura económica creada por los colonizadores, mientras que los franciscanos se esforzaban por educar a los indígenas mayas en el cristianismo. Ante la dificultad para llevar a cabo su cometido, ya que los mayas continuaban abrazando su antigua religión, Fray Diego de Landa decidió reforzar las medidas en pro del cristianismo, ordenando la creación de una Inquisición, el control exhaustivo de la actividad religiosa de los indígenas
y haciendo incautar todos sus símbolos. Una de las consecuencias de este cambio de proceder fue el auto de fe de Maní, en 1562, en el que fue atacado y destruido numeroso material indígena, y del que se dará cuenta con más detalle en el apartado siguiente. Como resultado de esta acción, el recién ordenado obispo de Yucatán, el franciscano Francisco Toral, informó al rey Felipe II con la intención de que Diego de Landa fuera juzgado. Entonces Landa regresó a España para reunirse en Barcelona con el general de los franciscanos y demostrar que su condición de provincial en América lo facultaba como inquisidor. De esta manera fue absuelto, aunque el obispo Toral no le permitió volver a la provincia, y permaneció unos años en España como maestro de novicios, al tiempo que escribía su obra Relación de cosas notables de Yucatán. En esta crónica, Diego de Landa relata sus conocimientos sobre Yucatán, la situación de la provincia desde mucho antes de su llegada, las características de sus pobladores y sus costumbres, la flora, la fauna o la transformación de sus vidas con la llegada de los colonizadores y más tarde de los franciscanos. Asimismo, relata acontecimientos como el auto de fe de Maní e incluye el célebre alfabeto de Landa. El estilo descriptivo que adopta Landa en esta obra aporta a la narración una suerte de honestidad que parece convertir la exposición en una concatenación de argumentos indiscutibles. A la muerte del obispo Toral, el rey Felipe II le nombra obispo de la ciudad de Mérida, en Yucatán, y allí se traslada desde España en 1572 hasta su muerte en la misma ciudad en 1579. Aunque años más tarde sus restos fueron trasladados a Cifuentes y destruidos a principios de la Guerra Civil Española, en 1936. En el apartado biográfico de Fray Diego de Landa se hace mención al auto de fe de Maní, cuyos pormenores se explicarán en este apartado tan detalladamente como sea posible. La Inquisición fue un tribunal de la Iglesia Católica que, mediante la tarea de los inquisidores, tenía por misión impedir, desenmascarar y castigar la herejía, considerada peligrosa para la estabilidad del catolicismo. Al tener carácter eclesiástico, la Inquisición no tenía poder para ejecutar a los condenados por herejía, y por este motivo era la autoridad civil la encargada de cumplir con este cometido, después de celebrado el auto de fe correspondiente. La Inquisición se extendió hacia América desde su descubrimiento, puesto que constituía una herramienta fundamental para asegurar la evangelización de los territorios conquistados. Un auto de fe era una ceremonia pública establecida por la Inquisición española, en la cual se pregonaban las sentencias dictadas hacia los procesados, y en la que éstos debían bien retractarse, bien entregarse a la autoridad civil para ser sometidos a la pena dispuesta por el Tribunal de la Inquisición. Aunque la literatura sobre el tema acentúa que las penas más habituales eran la tortura y la ejecución, existían penas diversas dependiendo del objetivo que se quisiera conseguir en cada caso. Por ejemplo, si se quería sacar partido físico del procesado, se le castigaba a trabajos forzados. Si se quería sacar partido económico, entonces se confiscaban sus bienes. Y si lo que se pretendía era causar el temor y escarmentar a la población, se sometía públicamente al procesado a la tortura, la vergüenza o a la ejecución. Desde el descubrimiento de América, los indígenas, en este caso los mayas, constituían un objeto de utilidad para los conquistadores, aunque desde dos flancos con intereses muy opuestos. Uno, el de los encomenderos, que necesitaban a los indígenas para trabajar intensivamente, ya fuera en la tierra, en la construcción o en las minas, y otro, el de los franciscanos, que reclamaban la presencia de los indígenas en sus sesiones evangelizadoras. Desde 1561, Fray Diego de Landa se encontraba ejerciendo de provincial de Yucatán,
y puesto que la provincia todavía no tenía asignado ningún obispo, él constituía la máxima autoridad eclesiástica. Por lo tanto, a Landa le correspondía la responsabilidad de que la población maya abandonara sus creencias religiosas ancestrales en pro de adherirse a la religión católica. Uno de los episodios de importancia indiscutible en el intento de evangelización de los mayas durante el gobierno religioso de Diego de Landa es la celebración del auto de fe de Maní. El hecho definitivo es que unos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Maní desembocaron en la toma de medidas inquisitoriales por parte de las autoridades. La comunidad franciscana velaba por la evangelización de los indígenas, indios o yucatecos, tal y como los denomina Diego de Landa en su relación de cosas notables de Yucatán. Para ello habían adoptado diferentes procedimientos. Algunos eran de carácter social, como la de procurarles protección frente a los maltratos de los encomenderos. En el capítulo 18 de la relación de las cosas de Yucatán, sacada de lo que escribió el padre Fray Diego de Landa de la Orden de San Francisco, recopilación de los fragmentos hallados en el manuscrito de su obra, Diego de Landa explica lo siguiente: que la manera que se tuvo para adoctrinar a los indios fue recoger a los hijos pequeños de los señores y gente más principal, poniéndolos de los monasterios en casas que cada pueblo hacía para los suyos, donde estaban todos juntos en cada lugar, cuyos padres y parientes les traían de comer, y con estos frailes se recogían los que venían a la doctrina, y con tal frecuentación muchos con devoción pidieron el bautismo. Y estos niños, después de enseñarlos, tenían cuidado de avisar a los frailes de las idolatrías y borracheras, y rompían los ídolos aunque fuesen de sus padres. Es decir, que los franciscanos acogían a los indígenas en su comunidad para así educarlos en el cristianismo, a lo que aquellos respondían con interés. En general, los franciscanos ejercían control directo sobre la comunidad indígena, tratando de evitar la herejía, es decir, tratando de que la población indígena respetara los dogmas cristianos y se desembarazara de sus antiguas creencias politeístas, así como de los símbolos que las representaban. En cambio, los indígenas, a causa de sus creencias politeístas, estaban naturalmente inclinados hacia el sincretismo, es decir, hacia la conciliación de ambas creencias, y en consecuencia incorporaban a su propia religión rasgos y símbolos de la nueva doctrina cristiana. En definitiva, lo que para estos significaría una integración más en su cultura, para los franciscanos significaba una herejía, puesto que suponía un alejamiento de los dogmas de la fe cristiana. A pesar de los intentos franciscanos de eliminar los vestigios de la religión de los mayas, estos siempre hallaban algún modo de escamotear tanto sus divinidades como sus instrumentos culturales frente al ojo inquisidor de los frailes. Y aunque la comunidad indígena se oponía a aquella resistencia encubierta a las órdenes de la destrucción de sus pertenencias religiosas, la creciente colectividad de la Torá era cada vez más eficaz, y durante su gobierno, Diego de Landa ya había ordenado ataques a algunos escondrijos y castigos a los indígenas. Pero el 12 de julio de 1562, saturado ante la desobediencia continuada de los indígenas, que persistían en la celebración de rituales paganos y cultos paganos, Diego de Landa decidió llevar a cabo un auto de fe en la ciudad de Maní, con el propósito de dar escarmiento público a los continuados ritos y cultos mayas. El castigo propinado en este acto constituyó la ejecución de una de las más crueles sentencias inquisitoriales de la época, ya que en este auto de fe Landa ordenó la destrucción de la mayor cantidad de ídolos, altares, esculturas y códices mayas de la historia postcolombina. Asimismo, ordenó encarcelar a una numerosa cantidad de indígenas
y otros muchos a causa del pánico que les producía la vergüenza de la humillación y la idea de las consecuencias del castigo asignado, se procuraron su propia muerte. Los efectos del auto de fe de Maní fueron memorables por una serie de motivos, a saber, el abuso de poder del que el obispo recién llegado Francisco Toral acusó a Diego de Landa. Por este motivo fue juzgado, aunque finalmente fue absuelto, puesto que él mismo se justificó y documentó como inquisidor y autorizado a la actuación en el auto de fe citado. Otro de los efectos causados por el auto de fe de Maní fue la falta de mano de obra, que los encomenderos reclamaron violentamente, debida a la desesperación, bien por el encarcelamiento, bien por muerte de gran cantidad, aunque indefinida, de indígenas. Y el efecto peor e infinitamente irreparable fue la desaparición de la mayoría de códices y documentos mayas, todos ellos escritos en el lenguaje propio de la tribu, y que por su destrucción masiva en el auto de fe de Maní representan un tesoro cultural irrecuperable. Y este episodio es apuntado también por Diego de Landa en el capítulo 18 de Relación de las cosas del Yucatán, sacada de lo que escribió el padre Fray Diego de Landa de la Orden de San Francisco, que estando esta gente instruida en la religión y los mozos aprovechados, como dijimos, fueron pervertidos por los sacerdotes que en su idolatría tenían y por los señores, y tornaron a idolatrar y a hacer sacrificios, no sólo de sahumerios, sino de sangre humana, sobre lo cual los frailes hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor, prendiendo a muchos y haciéndoles procesos, y se celebró un auto de fe, en el que se pusieron muchos cadalsos encorozados. Muchos indios fueron azotados y trasquilados, y algunos ensanbenitados por algún tiempo, y otros de tristeza, engañados por el demonio, se ahorcaron, y en común mostraron todos mucho arrepentimiento y voluntad de ser buenos cristianos. A pesar del daño causado y de las acusaciones que se formularon contra Fray Diego de Landa y su regreso a España en 1572, este fue ordenado obispo de Mérida por el rey Felipe II y volvió a Yucatán, donde murió en 1579. No fueron pocos los misioneros que viajaron al Nuevo Mundo con el único propósito de convertir al catolicismo a todos aquellos nativos que habitaban en las Indias. Hubo todo tipo de metodologías aplicadas por parte de los religiosos españoles para hacer cambiar de identidad espiritual a aquellos indígenas. Había los que se interesaban en aprender sus lenguas y sus culturas para acercarse a ellos y así presentarles el discurso evangelizador. Otros los educaban para que luego ellos transmitieran lo aprendido en sus poblados. Otros incluso crearon poblados en los que la finalidad última era la conversión al catolicismo. Como hemos podido apreciar a lo largo de este módulo, una de las fórmulas puestas en práctica fue la confección del auto de fe de Maní, debido a la frustración y la presión sentida por este misionero franciscano, inquisidor y cronista del siglo XVI, ante la resistencia de los nativos a aprender la nueva religión traída de España. De Landa decidió optar por la fuerza, la amenaza, el miedo y la censura. Incluso llegando al homicidio, nuestro autor es una figura representativa de aquellos religiosos que tomaron parte de las atrocidades causadas a los indígenas americanos durante la conquista. Su auto de fe de Maní es un testimonio más de todos aquellos que apoyaban a la Inquisición española, persiguiendo y causando dolor y sufrimiento, incluso la muerte a todos aquellos que no se ciñeran a las instrucciones religiosas de los católicos venidos del otro lado. Gracias a actos como aquellos, a día de hoy nos faltan documentos que seguro serían de gran valor histórico acerca de las lenguas, costumbres y formas de vivir de todas aquellas gentes que vivían en perfecta armonía en sus tierras antes que otros llegaran para cambiarles sus vidas para siempre. Las acciones de Diego de Landa representan la cara oscura de la moneda de la conquista,
y el reflejo de aquellas figuras que durante aquel periodo se dedicaron a imponer, a base de procedimientos intransigentes y poco tolerantes con lo desconocido, sus leyes y sus doctrinas, consideradas únicas y superiores a cualquier otra. Eso es todo por hoy en este módulo. Muchas gracias por escucharnos.